Cabeza de la Virgen. Es una pintura del artista italiano Giambattista Pittoni, realizada alrededor de 1730, expuesta en el Museo de Bellas Artes de Estrasburgo. La Ascensión del Señor. Entre 1632 y 1646, el pintor neerlandés Rembrandt pintó una serie sobre la Pasión de Cristo para el príncipe Frederik Hendrik de los Países Bajos. La serie consta de 7 lienzos encabezados por la adoración de los pastores, la circuncisión, la cual se encuentra hoy perdida, y continuada por el descendimiento de la cruz, la erección de la cruz, la deposición en el sepulcro, la resurrección y la ascensión que aquí contemplamos. La coronación de espinas, pintada en 1603, es uno de los 2 cuadros que el pintor italiano Caravaggio ejecutó sobre el tema. Se conserva en el Museo de Historia del Arte de Viena. Este cuadro es uno de los más bellos de Caravaggio. El pintor utilizó como modelo a un hombre maduro, alejándose de los mancebos que empleaba en sus primeras épocas. La escena de tortura destaca por la fortísima impresión que provocan los soldados agresivos, distribución que caracteriza otros cuadros del pintor. La Virgen de las Rocas es un nombre usado para denominar 2 cuadros de Leonardo da Vinci pintados con idéntica técnica pictórica de óleo sobre tabla. Se considera la primera, que se encuentra en la National Gallery de Londres, generalmente como la versión original, datada hacia 1483-1486. Fue la primera gran obra de Leonardo durante su estancia en Milán. Se cree, por otra parte, generalmente que la versión del Museo del Louvre es la primera porque está estilísticamente más cercana a otras obras de Leonardo de los años 1480. La Transfiguración es una pintura del pintor y arquitecto renacentista Rafael Sanzio, que fue realizada cerca de 1517 a 1520, dentro del periodo romano del artista. Esta obra está considerada su última pintura, que dejó inacabada y que se cree fue completada por su alumno Giulio Romano, poco después de la muerte de Rafael, acaecida en 1520. Es una pintura al óleo sobre tabla de 4 metros 0,5 centímetros de alto por 2 metros 78 centímetros de ancho. Se conserva en la Pinacoteca Vaticana dentro de los Museos Vaticanos. Pentecostés es un lienzo realizado por el pintor griego conocido como el Greco, supuestamente entre los años 1596 y 1600, o quizás entre el 1610 y 1614. La palabra Pentecostés, basada en un pasaje relatado en los Hechos de los Apóstoles, utiliza figuras alargadas que se alejan del tradicional estereotipo de belleza clásica. No existe una sensación de perspectiva, mientras que los tonos fuertes de ciertas secciones son herencia directa de Tintoretto y Miguel Ángel. El Greco organizó la composición a base de un triángulo invertido. Al fondo se encuentra la paloma del Espíritu Santo, que irradia una luz que ilumina todo el escenario e incide en el vestuario de los personajes. La Última Cena es una pintura mural original de Leonardo da Vinci, ejecutada entre 1495 y 1498. Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originalmente, en el refectorio del convento dominico de Santa María de la Grazia, en Milán, Italia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. La pintura fue elaborada para su patrón, el duque Ludovico Sforza de Milán. No es un fresco tradicional, sino un mural ejecutado al temple y óleo sobre 2 capas de preparación de yeso extendidas sobre enlucido. Mide 4 metros 60 centímetros de alto por 8 metros 80 centímetros de ancho. Muchos expertos e historiadores del arte consideran La Última Cena como una de las mejores obras pictóricas del mundo. Sagrado Corazón de Jesús. En esta obra se representa al Sagrado Corazón asociado con el triunfo de la Eucaristía, la cual ilumina los escritos de los evangelistas que vencen la herejía.
El cuadro es del pintor Andrés López. Es una pintura al caballete del género alegórico. Se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La coronación de la Virgen, del pintor español Diego Velázquez, 1635-1648. Es de estilo barroco y se encuentra en el Museo del Prado. La composición de las figuras es triangular con el vértice invertido, siguiendo la moda de la época, dando la sensación de un gran equilibrio y armonía de líneas. El protagonismo es para la imagen de María, cuyo rostro se representa con los ojos bajos, la nariz recta y los labios perfilados. La expresión es de modestia, de reverencia y emoción. La composición del cuadro en conjunto, tanto por el color como por la forma, recuerda un corazón. La actitud de la Virgen señalado con su mano derecha a su propio corazón refuerza esta idea y mueve a la piedad. Esa forma de corazón, que es lo más original del cuadro, junto con la naturalidad de las figuras, podría representar la devoción al Sagrado Corazón de María, favorecida junto con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por San Francisco de Sales. Cristo, de San Juan de la Cruz. Cristo de San Juan de la Cruz es un famoso cuadro del pintor español Salvador Dalí, realizado en 1951. Está hecho mediante la técnica del óleo sobre lienzo, es de estilo surrealista y sus medidas son 205 por 116 centímetros. Se conserva en el Museo Kelvingrove en Glasgow, Reino Unido. Los niños de la Concha. Los niños de la Concha, 1670-1675, es un cuadro del pintor español Bartolomé Esteban Murillo, realizado en óleo sobre lienzo. Sus dimensiones son de 104 centímetros por 124 centímetros. Representa el momento en que Jesús da de beber agua de una concha a su primo Juan el Bautista. Conversión de San Pablo. Es una pintura del pintor italiano Caravaggio, pintada hacia el año de 1600. La pieza tiene unos 2,30 metros de altura por casi 2 metros de ancho, encargada por la iglesia de Santa María del Popolo de Roma. El entierro de Cristo, también llamada la deposición de Cristo, es uno de los retablos más admirados de Caravaggio y fue pintado en 1603 a 1604 para la segunda capilla a la derecha en Santa María in Vallicella, una iglesia construida para el oratorio de San Felipe Neri. La Piedad. La Piedad del Vaticano es un grupo escultórico en mármol realizado por Miguel Ángel entre 1498 y 1499. Sus dimensiones son 1,74 por 1,95 metros. Se encuentra en la Ciudad del Vaticano. La Virgen María, joven, bella y piadosa, cuyas vestiduras se expanden con numerosos pliegues, sostiene a Cristo muerto, y que intencionadamente aparenta mayor edad que la madre, en una composición triangular, sosegada, llena de ternura, que muestra el dolor de una madre al ver a su hijo muerto en sus brazos. La tormenta en el mar de Galilea es una obra del pintor holandés Rembrandt, pintada hacia 1633, que se exhibía en el Museo Isabella Stewart Garden de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. La pintura muestra uno de los primeros milagros de Jesús, concretamente el narrado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, cuando Jesús calmó las aguas en una tormenta en el lago de Galilea. Se trata de la única marina del genial pintor holandés. Es una obra de juventud en la que Rembrandt se autorretrata en una de las 14 personas que ocupan el bote, concretamente el que sujeta la cuerda del mástil y mira hacia el espectador. Inmaculada Concepción, obra realizada por Giambattista Tiepolo en 1769. Fue pintada en óleo sobre lienzo. En este cuadro, la Virgen María pisotea la serpiente del pecado original. La Madre de Dios aparece sobre la bola del mundo y es coronada por la paloma del Espíritu Santo, y está rodeada por ángeles y algunos símbolos marianos. La incredulidad de Santo Tomás es un cuadro pintado por Caravaggio en 1602. Fue pintado para los Giustiniani.
El cuadro muestra a Cristo resucitado ante sus discípulos, pero Tomás se niega a creer, por lo que Jesús le ofrece que toque sus heridas. La Santísima Trinidad es una obra del pintor renacentista italiano Sandro Botticelli. Está ejecutada al temple sobre madera, mide 87 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho. Pertenece al periodo de 1465 a 1467. Actualmente se encuentra en el Institute of Art de Londres. San José Carpintero es una de las pinturas más conocidas del pintor francés Georges Delerue. Está realizado en óleo sobre lienzo. Se calcula que fue pintado a principios de la década de los años 1640, en 1642 o quizás en 1645. Mide 135 centímetros de alto y 102 centímetros de ancho. Se exhibe actualmente en el Museo del Louvre de París, a donde llegó por la donación de Percy Moore Turner en 1948. La Resurrección de Cristo, o simplemente La Resurrección, es una obra realizada por el pintor renacentista italiano Piero della Francesca. Mide 225 centímetros de alto y 200 centímetros de ancho. Realizó esta obra entre los años 1463 y 1465. El foco de la composición está constituido por Jesucristo, de pie, saliendo de la tumba y mirando de frente al espectador. Con su mano levanta la toga rosa y el pie lo posa en el borde de la tumba. Todas sus heridas son aparentes. La figura de Cristo divide el paisaje en dos partes, lo que queda a la derecha exuberante, con árboles frondosos, vivos en primavera, simbolizando el nuevo nacimiento. Lo que queda a la izquierda, moribundo, árboles de invierno que simbolizan la muerte.